Buen día a todos. Ahora vamos a hablar de lo que es abstracción de datos. Bueno, hasta el momento hemos visto la representación recursiva de datos, que podemos definirlo a través de una especificación inductiva o podemos definirlo a través de una especificación mediante gramáticas. Posteriormente vimos el tema de alcance y ligadura de variables y finalmente vimos que los programas están directamente atados a cómo son los datos, recordando que para escribir los programas necesitamos seguir pues esta gramática. Ya a partir de esto vamos a ver cómo podemos definir tipos de datos a partir de un proceso llamado abstracción de datos. ¿En qué consiste? Ustedes en el computador pues tienen un conjunto de ceros y unos y a esos ceros y unos hay que darles un significado, ¿sí? O sea, el conjunto en sí de ceros y unos no tiene ningún significado, pero cuando ya hacemos la abstracción ya le damos un significado. Por ejemplo, un conjunto de 32 bits, puede ser estos ceros, estos unos, imagínense 32 bits, pues sabemos que esto es un entero, ¿sí? Entonces cuando ustedes por ejemplo hacen int a igual a 10, por ejemplo en un lenguaje como Java o C++, allí ustedes están definiendo que un espacio de 32 bits que va a tener un valor de 10, ¿sí? En binario, va a ser representado de esta manera. Entonces allí le estamos dando significado a ese conjunto de bits a algo que nosotros estamos manejando dentro de un lenguaje de programación. Para esto vamos a dividir esta representación en dos cosas, en la implementación y en la interfaz. La implementación representa las operaciones que vamos a hacer a nivel pues, de bajo nivel, a nivel de los binarios, o sea, lo que nosotros representamos, y la interfaz es lo que nosotros utilizamos como programadores para utilizar los tipos de datos. En el caso de nuestro entero A, pues podemos incrementarlo, podemos decrementarlo, podemos, por ejemplo, sacarle un módulo, podemos multiplicarlo por un número. Y pues la interfaz nos va a ofrecer la posibilidad de hacer estas operaciones. Sin embargo, los algoritmos que trabajan sobre esto pues ya son un poco más complejos porque, pues, por ejemplo, multiplicar binarios o sacar el módulo un binario, la división binaria, pues tiene su complejidad. Además, la implementación nos va a proporcionar una representación específica y el código de esas operaciones, que es lo que acabé de mencionar. Entonces, miremos acá, ¿qué es eso? Para eso, un tipo de dato que es abstracto se denomina tipo abstracto de dato, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de dato que ustedes manejen, que sea una representación de los binarios, por ejemplo, de ese espacio de memoria, algo que ustedes utilicen en más alto nivel, un entero, un doble, entre otros, eso es un tipo abstracto de dato, es decir, ustedes han hecho esa transformación para manejar estos datos. El resto del programa, fuera del tipo de dato llamado el cliente del tipo de dato, solo manipula el dato a través de la interfaz, o sea, ¿qué pasa? Usted aquí tiene la cadena de ceros y unos que representa su entero. Por acá hay una representación, hay un conjunto de funciones que nos proveen eso, por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación, la división, entre otros, y más adelante ya los podemos utilizar. A partir de este punto es lo que nosotros hacemos como programadores. Y acá es lo que está implementado dentro del lenguaje de programación. Hay otra cosa, es que si por alguna razón esta implementación de aquí cambia, por ejemplo ya no usamos 32, sino que por alguna razón ya son 64 bits o cambiamos la representación de entero de otra manera, no se deberían ver afectados nuestros programas. La suma, la resta, la multiplicación debería hacerse de forma igual. ¿Qué quiere decir eso? Que el código que nosotros desarrollemos va a ser independiente de esa representación interna. Y es lo que vamos a ver pues, en los siguientes ejemplos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Todo lo relacionado sobre el dato debe estar representado en el código de la implementación, que es lo que nosotros vamos a ofrecerle al programador. La parte más importante de la programación, de implementación, es la especificación de cómo los datos son representados, es decir, si vamos a hacer como por ejemplo un entero, si lo vamos a representar como una cadena de texto, como un booleano, entre otros. Esa es la representación que nosotros manejamos. Y para eso se utiliza esta notación, esta notación que ustedes ven aquí, que parece como la función techo, que para la representación de tipo dato, por ejemplo, para un caso de un número entero podría ser así. Esta es la representación 10.5, esta es la representación de un doble, entre otros. Muy bien. Para esto vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos la representación de los números naturales, ¿vale? Tenemos el 0, pues el 0, vamos a definir los números naturales desde el 0, supongamos que inician desde el 0. Tenemos una función que es 0, pregunta si un número es 0, y tenemos la función sucesor y predecesor. ¿Qué hace la función sucesor? Le suma 1. Y el predecesor hace lo contrario que el sucesor. Toma un n más 1 y lo transforma en n. Hay que tener en cuenta que n debe ser mayor o igual que 0. No funciona pues para otros tipos de datos acá.
Entonces, pues esta función nos va a trabajar desde 0 más 1, que sería pues 1 en ese caso. Ahora bien, esta representación es muy similar a lo que nosotros hacíamos en la representación inductiva. Entonces, por ejemplo, si recuerdan, 0 pertenece al conjunto. Si n pertenece a S, entonces n más 1 pues también pertenecerá a S, que es lo que ustedes ven allí. Eso básicamente está conectado de esa manera. Ahora bien, la representación de los números naturales aquí, esta especificación no se indica cómo se representan los números naturales, solo nos da una idea de cómo vamos a manejarlos. Y a partir de la especificación se pueden escribir programas para manipulación de datos sin importar su representación. Y es lo que nosotros vamos a ver a continuación.